Eh, Sinceramente es uno de los pasajes que más me atrapó en mi adolescencia, que más me atrapa hoy en día también cada vez que lo leo, y es el camino a Emaús. Es esa obra que hace Cristo ya resucitado con dos de sus discípulos. Son de los más conocidos, no son de los apóstoles, no eran parte de los 11 en ese momento porque ya Judas no estaba, pero sí son dos discípulos de Jesús. Te invito a que lo podamos leer juntos. Si te querés poner de pie, hacelo para honrar la palabra del Señor. Lucas 24, 13, acompáñame a leer, dice: aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, unas 110 cuadras más o menos. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban ¿cómo? Velados. ¿Sí? Ellos no reconocieron a Jesús porque sus ojos estaban velados. 17. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no. Son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Acompáñame a orar. Señor, bendecimos tu palabra, bendecimos esta porción que vamos a compartir hoy, que vamos a estudiar, Señor. Y te rogamos, Señor, así como estos discípulos, que tu palabra hoy nos sea revelada, Señor. Que quites todo velo de nuestros ojos, de nuestra mente, de nuestro corazón, para que esa palabra que hoy traes, Señor, en medio nuestro, a nuestros corazones, a nuestros oídos, Señor, nos sea revelada, Señor. Eso que tú quieres hacer con esta palabra, Señor, que hoy lo hagas con ese poder, Señor, con esa gracia, con ese amor que tú inculcas tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Esa semilla, Señor, que tú a su tiempo la haces germinar, Señor. Bendecimos tu palabra, bendecimos este tiempo. Bendigo, Señor, a tu iglesia. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos nuevamente de poder disfrutar de tu palabra, de poder disfrutar de tu presencia en adoración, en alabanza, como cuerpo, en unidad, Señor, porque esto nos bendice, porque esto nos hace tanto bien, Señor, porque esto es ese alimento que necesitamos, Señor, para nuestra alma, para nuestro espíritu, Señor, el congregarnos, el adorarte, el alabarte, Señor, el compartir tu palabra juntos, el escuchar, Señor, tu palabra con atención. Te bendecimos este tiempo en el precioso nombre de Jesús. Oramos. Amén y amén. Puedes tomar tu asiento.
Como título dice, cuando el corazón vuelve a arder, cuando el corazón vuelve a arder. Y vemos en esta escena justamente corazones que habían dejado de arder, corazones que estaban de alguna manera apagados. Y dos discípulos caminaban hacia Emaús, ese pueblo que recién veíamos que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y no están caminando justamente después de una victoria o hacia una victoria. Justamente ellos están caminando, alejándose de Jerusalén, del lugar donde habían visto morir justamente a su maestro. Van tristes, van confundidos y van decepcionados. Ahí leíamos en la palabra, ellos estaban cabizbajo. Toda su esperanza, todo lo que ellos habían depositado, esa esperanza en Jesús, de que Él sería ese Mesías que los iba a redimir, que los iba a libertar justamente de toda la opresión que estaban sufriendo por Roma. Bueno, de repente está muerto, ¿no? Y de repente para ellos dicen, hoy es el tercer día, ¿no? de su muerte. Y es importante notar ahí que para ellos, para los judíos justamente, al tercer día ellos reconocían o entendían que el alma se separaba del cuerpo, ¿no? Entonces, de alguna manera se le está yendo todas las esperanzas, ¿no? Si podría haber resucitado, ya está, es el tercer día, el alma se fue del cuerpo, el Señor ya no está ahí. Y miren cómo ellos estaban tan decepcionados que, si bien habían caminado con Jesús, habían conocido a Jesús, habían declarado que era el Hijo del Señor, ellos lo nombran a Jesús como que era un gran profeta, ¿no? Jesús de Nazaret, el gran profeta de Dios, que fue usado por Dios y demás. Ya ni siquiera era ese Mesías que ellos estaban esperando, ya ni siquiera era ese Mesías que les iba a traer esa libertad, esa restauración, esa salvación que ellos estaban anhelando. Entonces, ¿cómo iban ellos? Tristes, confundidos, decepcionados por el camino. Habían esperado justamente que Jesús fuera ese Mesías que Israel necesitaba. Pero lejos de eso, ellos lo habían visto morir en una cruz y ya se estaban alejando de Jerusalén. Estaban yendo hacia otro lugar. Por eso la palabra nos dice el camino a Emaús. Y mientras ellos caminaban, vemos ahí en la palabra que Jesús mismo se acerca a ellos y comienza justamente a andar ese camino, a caminar con ellos, a acompañarlos. Y lo asombroso de esto es que Jesús estaba con ellos, Jesús mismo ya resucitado, pero ellos no podían reconocerlo, no podían percibirlo. Y hay momentos justamente en la vida espiritual en la que nosotros podemos estar caminando con Jesús. O mejor dicho, Él en todo momento está con nosotros, pero nuestro corazón está apagado sin poder percibirlo. No sé si alguna vez te ha pasado. Seguimos viniendo a la iglesia, seguimos cantando, seguimos orando, seguimos adorando al Señor, seguimos sirviendo, pero algo cambió adentro. Ya no hay el mismo deseo, ya no hay la misma pasión, ya no buscamos a Dios como antes lo buscábamos. Y entonces quizás nos tendríamos que hacer la pregunta, ¿cómo hacemos para que nuestro corazón vuelva a arder otra vez por Dios? Quizás podemos estar pasando por este momento, quizás lo pasaste o quizás lo vas a pasar en algún momento. El entender que sí venís a congregarte, que sí cumplís con tu servicio, con lo que estás haciendo, pero ya todo te pesa, ya todo es una carga, ya no lo haces con esa pasión que solías hacerlo, ya no lo haces con ese amor, ¿sí? Y vamos a la palabra y tenemos nuestro tiempo con Dios y demás, pero ya no sentimos que nos habla como antes. ¿Y será que realmente es así, que no lo podemos percibir? Porque el Señor no falla a su palabra, el Señor se mantiene fiel. Él dice que va a estar siempre con nosotros, que nos va a acompañar, que va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces Él no puede faltar a su palabra, Él es fiel. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con mi manera de percibir a Dios? Porque Él está orando, Él me acompaña, pero quizás nosotros entramos ahí como en un bucle, como en un círculo vicioso, en donde, bueno, quizás por costumbre, por tradición, por rutina, nos levantamos a la mañana, le damos gracias a Dios por el día, vamos a trabajar, leemos un poco la Biblia, vamos al grupo de estudio bíblico, vamos a la reunión de jóvenes, venimos un domingo a la iglesia, vengo temprano porque tengo que servir, pero capaz que empieza a ser una costumbre y hay algo que se tiene que volver a encender, ¿no? Hay algo que se tiene que volver a avivar. Hay algo que tiene que ahí encenderse nuevamente para que nuestro corazón vuelva a arder por el Señor.
Y en primer lugar vamos a ver un corazón que ama a Dios, lo pone a Él en primer lugar. Jesús dijo, Mateo 22:37, ama, esto lo saca de Deuteronomio, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente. ¿Sí? El primer mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Jesús enseñó justamente que el mandamiento más importante no es simplemente asistir, no es simplemente ser parte del cuerpo, no es simplemente conocer la Biblia de tapa a tapa, no es simplemente hacer buenas obras, sino amar a Dios por encima de todo. Y este es el mandamiento más importante que Jesús nos dejó. Y después termina diciendo, ¿no? Y el segundo se le parece, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la base, y de hecho dice, ¿no? Y acá se resume toda la ley y los profetas, o sea, si uno se centra en esto, en amar a Dios en primer lugar, por sobre todas las cosas, y en amar a su prójimo, está cumpliendo con todo lo que Dios anhela, con todo lo que Dios nos dejó, porque lo que el Señor es justamente en esencia es amor, y de ese mismo amor nos invita a nosotros a dar a otros y también amar a Dios con esa misma intensidad. Entonces, el mandamiento más importante, Jesús, no es cumplir con una norma, no es cumplir con mis obligaciones, no es cumplir con un servicio, sino amarlo a Él por encima de todo. Amar a Jesús justamente no significa solamente sentir algo, porque hoy siento, mañana no siento, sino que tiene que ver con una convicción. Es darle el primer lugar, entregarle nuestro corazón y demostrar ese amor con nuestra vida, con lo que hacemos, con la manera en que nos manejamos, con la manera en que tratamos a los demás, con la manera en que hablamos. El corazón representa el centro de nuestra vida, de nuestros deseos, de nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras prioridades. Amar a Dios con todo el corazón significa preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que ocupa el primer lugar, qué es lo que más deseo, qué es lo que estoy dispuesto a sacrificar por Dios. Podemos tener muchas cosas importantes en nuestra vida, de hecho las tenemos, como la familia, el trabajo, proyectos, amistades, dinero quizás, pero ninguna de esas cosas puede ocupar el lugar del Dios que proveyó todo eso. En primer lugar, nosotros entendemos que tenemos que, hace unos domingos atrás, compartíamos sobre esto, ¿no? de ir tras el Dios que da la promesa y no tras la promesa que hace Dios. No buscar a Dios porque me dio una palabra o porque me va a bendecir o porque me dio una promesa, sino justamente buscar a ese Dios que dio la palabra. Amar a ese Dios que da la promesa, porque Él se encarga de proveernos. Pero nada de lo que Dios nos provee puede tomar justamente el lugar que Él se merece en nuestra vida. Ahora notemos esa frase de Jesús, con todo, ¿no? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Jesús es bien radical e intencional en esto y no pide una parte de nosotros. Querían saber cuál era el primer mandamiento o el mandamiento más importante. Jesús le dice, bueno, amar a Dios con todo tu corazón, con todo, no comparte. No un corazón dividido, no un corazón fraccionado, no un corazón que me entrega solamente 2 horas un domingo por la mañana, no un corazón que se compromete conmigo solamente porque tiene que servir, no un corazón que me aparta unos 15 minutos al día para buscarme, sino un corazón que en todo momento vive para el Señor, vive en comunión con el Señor, en todo lo que hacemos. Jesús no dice, por ejemplo, acá, amame cuando tengas tiempo, no dice amame cuando todo vaya bien, sino que dice amame con todo tu corazón. Y algo a entender es que el corazón siempre tiene un centro. Siempre hay un eje que mueve todo nuestro mundo, nuestras prioridades y nuestras decisiones. Si vamos a Mateo 6:21, esto lo deja muy en claro Jesús. Dice, porque donde esté tu tesoro, allí
estará también tu corazón. Entonces, aquello que más valoramos termina tomando preponderancia en nuestras decisiones, en nuestro corazón. Y volvemos a esas preguntas, ¿no? ¿Qué ocupa el primer lugar en mi vida? Si es Dios, buenísimo. Es el dinero, es el trabajo, es la familia, es el éxito, es el reconocimiento de otros. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? ¿O qué es aquello que toma mucha preponderancia? ¿Tus problemas, tus proyectos, tus anhelos, tus deseos? Y no necesariamente eso tiene que ser malo. Eso puede tener su lugar en nuestro día a día, porque de hecho lo tiene que tener, nuestra familia tiene que ser una prioridad. El amar a los demás tiene que ser nuestra prioridad, el servir al Señor tiene que ser nuestra prioridad. Pero nunca debe ocupar el lugar que solamente le corresponde al Señor en nuestras vidas. El problema aparece justamente cuando eso empieza a ocupar el lugar que solamente le corresponde al Señor. Y todos sabemos que tenemos quizás cargas, pensamientos que ocupan gran parte de nuestra mente durante el día, ¿no? Quizás tengo que rendir un examen y hay ansiedad, no sé cómo lo voy a hacer, o tengo poco tiempo para hacerlo y me tengo que preparar y me levanto a la mañana pensando en eso y me voy a la noche a dormir pensando en eso. Quizás es un problema económico que no puedo resolver y estoy todo el tiempo, no puedo dedicar mi tiempo a otras cosas porque todo el tiempo estoy pensando en eso. Y tal vez son cargas que hay que empezar a dejárselas al Señor, a soltarlas al Señor. Quizás es un anhelo que tenés y todo el tiempo estás pensando en eso y tu mente, por más que estás haciendo algo importante, tu mente todo el tiempo se va a eso. ¿Por qué? Quizás es algo que le tenemos que entregar al Señor, soltar al Señor, para que toda nuestra atención realmente pueda estar depositada en Él. Para empezar a confiar y entender que el Señor, si dio la palabra, también va a dar los recursos, también va a proveer, nos va a ayudar. Algo que le recriminaba a Jesús a la iglesia de Éfesos, por ejemplo, Apocalipsis 2:4. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Y si vemos el listado de esta iglesia, aparentemente era bueno. Era una iglesia modelo, era una iglesia que quizás hoy en día todos quisieran congregarse. Hacía buenas obras, atendía a los necesitados. Y a veces eso es solo una pintada de cara. Ellos seguían haciendo cosas buenas para el Señor, pero habían perdido justamente algo fundamental, que es el amor, que es la motivación por qué hago las cosas. Si nos centramos solamente en servir, en que el servicio salga lindo, si nos centramos solamente en que, en poder dar una buena exposición y tener los puntos bien claros, pero si no hay amor de por medio, no sirve de nada y el Señor lo recrimina. Puedo levantarme temprano porque le di mi palabra a mi, al pastor, al líder, que sí voy a estar ahí yo para ayudar y demás. Pero si mi motivación es solamente que me vean, que cumplí, y no hay amor de por medio, no sirve de nada, me hubiera quedado dormido. Pablo dice, ¿no?, que somos como metales que resuenan simplemente, un metal vacío que hace ruido. Si no hay amor, puedo tener todos los dones, puedo ser el mejor en lo que hago, pero el Señor no va a estar, el Señor cuando pesa mi corazón, no lo va a estar aprobando. Entonces Jesús le recrimina esto, ¿no?, porque Él entiende que el mandamiento más importante, y nos lo dejan claro, es amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, si todo lo que hago, y lo hago entre comillas para el Señor, para el hermano, para servir, para ayudar, no está motivado por ese amor, no tiene sentido. Y el Señor nos los va a recriminar. Vemos en Apocalipsis también que muchos se van a jactar de las obras que hicieron para el Señor, pero Él les va a decir, alejate de mí, hacedor de maldad, yo no te conozco. Pero ¿cómo, Señor, no eran buenas obras las que yo hacía? ¿No estaba gastando mi vida para vos?
No estaba invirtiendo mi tiempo en prepararme, en estudiar la palabra, en preparar buenos sermones, en tocar bien la guitarra, en ser el mejor atendiendo un grupo. Si no estamos verdaderamente motivados por el amor, para el Señor eso no tiene ningún valor. Podemos hacer muchas cosas para Dios y al mismo tiempo haber dejado de amar a Dios como antes lo hacíamos. Y como decíamos al principio, podemos volver a esa experiencia en donde estos dos discípulos que sí conocían a Jesús, lo tenían ya el Cristo resucitado, lo tenían delante de ellos, acompañándolos en el camino, pero sin embargo no lo percibían. Entonces estaban cerca de Jesús, pero con un corazón apagado, con un corazón alejado de Él. Entonces, dentro de todo lo que estamos haciendo, preguntémonos si realmente seguimos amando a Dios con todo nuestro corazón. Señor, yo te sirvo, voy temprano, te honro en lo que me encomendaste, soy diligente, pero por sobre todas las cosas me quiero asegurar de que lo hago con amor, de que lo hago con esa pasión, Señor, que vos me pusiste. Lo hago, Señor, entendiendo que estoy atendiendo un llamado. Lo hago, Señor, porque quiero serte fiel. Lo hago, Señor, porque quiero amarte, quiero obedecerte. En segundo lugar, un corazón que ama a Dios vuelve a arder cuando escucha su palabra. Y esto es algo muy lindo que pasa si volvemos ahí a Emaús. Dice que Jesús comienza a explicarle las Escrituras, el versículo 24-27. Entonces, comenzando por Moisés y los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Jesús les empieza a mostrar justamente que toda la Escritura apuntaba hacia él, ¿no? Y de hecho todo el Antiguo Testamento era una sombra de la vida de Cristo revelada en el Nuevo Testamento. Obviamente ellos en el Nuevo Testamento no lo tenían escrito en papel, pero lo estaban viviendo, que era la vida de Cristo. Y esto es algo importante cuando nosotros vamos a leer la palabra. Todo lo que es el Antiguo Testamento hay que hacerlo de esa manera. No hay otra manera de estudiar el Antiguo Testamento si no es a través de la revelación del Espíritu Santo. Y no hay otra manera de estudiar justamente eso, que a veces nos puede parecer solamente cosas, hechos que pasan, ¿no? Historias raras, pero todo eso son sombras, ¿sí?, de lo que Cristo luego iba a hacer en su propia vida, en carne, el Cristo revelado. Entonces Él empieza a explicar todo lo que Moisés y los profetas habían dicho sobre Él, que ellos lo habían comprobado, porque ellos caminaron con Jesús, conocieron a Jesús. Entonces era fácil darse cuenta, entendemos nosotros, ¿no?, viéndolo a la distancia, que era fácil reconocer que todo lo que habían dicho los profetas, que todo lo que había dicho Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento, lo estaba cumpliendo en Cristo. Pero de la noche a la mañana a ellos se le olvidó. Y entonces Jesús le dice, qué torpes que son, qué tardos que son para entender todo lo que le fue revelado a Moisés y a los profetas, todo lo que hacía referencia a Él en las Escrituras. Y con ese amor y con esa dulzura que el Señor tiene, esa ternura que el Señor trata, a estos discípulos que iban cabizbajos, que iban decepcionados, les empieza a hablar nuevamente y a recordar todas esas cosas. Después ellos terminan preguntando, Lucas 24:32, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba todas las cosas? Porque su corazón había vuelto a arder cuando ellos escucharon la palabra de Dios. Jesús encendió nuevamente el corazón de los discípulos a través de esa palabra. No fue una emoción producida artificialmente, fue la revelación de Cristo. La palabra volvió a encender aquello que se había apagado. Y ese mismo efecto la palabra hoy en día tiene sobre nosotros. Volver a encender aquello que está dormido, volver a encender aquello que está apagado, volver a encender o avivar aquello que se está cada vez atenuando más. Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Y esto es lo que hace la palabra de Dios, quita toda oscuridad,
Nos revela un camino, nos revela una senda, trae luz en aquellas cosas que nosotros quizás no podemos tomar decisiones, no entendemos. Trae luz, trae claridad. La palabra de Dios no solamente es una información para nuestra mente, no solamente nos da sabiduría, no solamente nos da conocimiento, sino que es eso, trae claridad, transforma nuestro corazón. ¿Cuánto tiempo hace que no dejamos que la palabra de Dios nos cambie, nos transforme profundamente, nos hable profundamente a nuestras vidas? Porque si no la leemos como un libro más, si no la leemos por cumplir. Si voy a la palabra de Dios y eso no me hace algo, no me hace ruido, no me incomoda, no me genera un cambio, la estoy leyendo como un libro más. La estoy leyendo solo por cumplir, solo para que Dios vea que yo le separo 15 minutos, 20 minutos, 2 horas. Pero si la leo y esa palabra no está causando nada en mí, no me hace preguntarme cosas, no me hace analizar mi propia vida, no me hace cambiar de actitud, entonces la palabra de Dios es un amuleto más, es un libro más de los tantos que hay para leer. Qué bueno igualmente porque te vas a nutrir de un libro bueno, de conocimiento bueno, pero no vas a dejar, lamentablemente, que la palabra de Dios provoque ese cambio en tu vida que solamente ella puede hacer. La palabra de Dios cambia nuestras perspectivas, la palabra de Dios rompe todo orgullo, la palabra de Dios nos muestra con claridad cuando estamos equivocados, cuando tenemos que tomar una decisión. Y en el caso de estos 2 discípulos, la palabra, Jesús revelando la palabra, citando a Moisés, a los profetas, volvió a encender sus corazones, hasta que a ellos se les fue revelado la persona de Cristo. Entonces ese es el poder de la palabra y no lo podemos pasar por alto. No podemos tratar a la Biblia como un libro más. Tenemos que dejar que esa semilla que Dios ha plantado en esta palabra brote en nuestros corazones, que germine en nosotros, en nuestra mente, porque cuando somos movilizados por la palabra de Dios, nuestras decisiones son las correctas, nuestros anhelos son los correctos, nuestras motivaciones son las correctas, porque la palabra de Dios está transformando todo, está invadiendo todo nuestro ser. Entonces un corazón que ama a Dios vuelve a arder justamente al escuchar la palabra de Dios. A veces queremos que Dios cambie nuestro corazón, pero pasamos muy poco tiempo escuchando su voz. Entonces, ¿qué dirección vamos a tomar? ¿Qué consejo podemos abrazar? Queremos sentir ese fuego nuevamente ardiendo en nuestro interior, pero nos alejamos cada vez más de la fuente. Podemos estar y reconocer que Dios va con nosotros, que nos acompaña, que es fiel, pero sin embargo nuestros corazones se están alejando de esa fuente que nos hace arder, en pasión. Deseo por buscar su palabra, deseo por buscar a Dios en intimidad, deseo por tener ese tiempo genuino con Dios, que es una relación. No lo puedo encerrar o encasillar a Dios o mi relación con el Espíritu Santo a 2 horas a la mañana un domingo. No lo puedo encasillar un culto de jóvenes por la noche y ahí quedó el Señor. Ahí quedó todo lo que Dios quiso hacer en mi vida, porque Él trata con nosotros continuamente, pero le tenemos que dar el lugar a eso. No se trata solamente entonces de leer la Biblia, de leer la palabra de Dios. Necesitamos que se nos revele Cristo a través de su palabra. Necesitamos pedir justamente que sea nuestra oración: Señor, abrime los ojos para entender tu palabra, para entender lo que me estás diciendo. ¿De qué manera lo puedo aplicar a mi vida para que eso cause efecto? Esta es una oración. También Salmo 119, 18 dice: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Si no, no hay otra manera en que la palabra sea apetecible para nosotros. No hay otra manera en que nos maravillemos cada vez que leemos la palabra. Si el Señor no abre nuestros ojos, si no es revelada la persona de Cristo a través de su palabra, estamos leyendo un libro más. Y la palabra de Dios no tiene poder solamente por todo lo que contiene, porque son hechos históricos, científicamente está todo comprobado. De hecho, la palabra de Dios avala mucho de lo que la ciencia hoy discute o de lo que nosotros podemos comprobar con nuestros propios ojos.
Pero no es un libro más, sino que es la misma palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo a hombres como vos y como yo. Y es el mismo efecto el que sigue causando hoy. Cuando fue revelada, cuando fue inspirada ese soplo, cuando fue inspirado a los profetas, a aquellas personas, hombres y mujeres de Dios que han escrito, que han recibido revelación de Dios, hoy esa misma palabra sigue causando el mismo efecto en aquellos que se acercan con ese corazón deseoso. En aquellos que dicen, como en este salmo, Señor, ábreme los ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Señor, ábreme los ojos porque quiero entender lo que me estás diciendo en tu palabra. Y no ir siempre a lo fácil, ¿no? Bueno, voy a la palabra de Dios, leo Juan 3:16, buenísimo, hay la obra que Cristo hizo en mi vida, sí, pero hay mucho más detrás de todo eso. De hecho, vemos en Jesús que de alguna manera Él trataba de revelar la grandeza de Dios, el poder de Dios, de ese Dios que escapa de nuestra realidad, que escapa de nuestra mente limitada. Él, para explicarle a sus discípulos, para explicarle a aquellos que estaban oyendo la palabra, lo hacía con ejemplos muy sencillos. Y nosotros muchas veces nos rebuscamos y empezamos a enredarnos con la palabra de Dios. Quiso decir esto, no quiso decir aquello. Tenemos que ir a la fuente y decir, Señor, revelame lo que estás diciendo en tu palabra, porque no lo entiendo. Señor, que no me quede solamente con lo superficial, sino que entiendo que hay un mensaje de ahí que me va a transformar mi día, que va a cambiar mi perspectiva. Hagamos esa oración cuando vamos a la palabra. Señor, ábreme los ojos para contemplar las maravillas de tu ley, para contemplar toda la riqueza que hay, la profundidad que hay en tu palabra. Cuando Cristo nos revela justamente quién es Él, inevitablemente el corazón comienza nuevamente a arder, a enamorarse. Justamente con estos dos discípulos, que de uno no conocemos el nombre, el otro sabemos que por lo que dice acá la Biblia es Cleofas. Habría que estudiar si hay algo más en la palabra con respecto a él. Pero así todo el Señor, con dos personas comunes, dos personas sencillas como vos y como yo, se tomó el tiempo de caminar con ellos, de recordarle todas las cosas, de enseñarles la palabra y de abrir sus ojos. En tercer lugar, un corazón que ama a Dios no se queda en la emoción, sino que responde con obediencia. Un corazón que ama a Dios no se queda con la emoción, sino que responde con obediencia. Y el obedecer a Dios no tiene que ver si lo siento o no lo siento. Buenísimo si estoy todo el día encendido, si estoy todo el día reapasionado con el Señor, si me dicen hola y ya estoy a los saltos y a los gritos. Buenísimo si es así. También tiene mucho que ver con nuestro carácter y con la manera en que el Señor trata con nosotros. Yo por momentos puedo estar muy arriba, pero por otros momentos soy una persona como muy calma, muy tranquilo. A veces quiero estar sentado, callado. Son experiencias, son tratos, y el Señor nos usa también de la manera en que Él nos hizo. Pero el servir, el amar a Dios, el demostrar mi amor por Dios no tiene que ver justamente con cuánto se vean mis emociones, mis expresiones. Qué tanto grito, qué tanto me río, qué tanto... Sí, obviamente no podemos ser personas amargadas, porque nosotros somos cartas abiertas, dice Pablo, para aquellos que no creen. Entonces, si yo soy una persona amargada, ¿me puedo justificar? No, el Señor me hizo así. No. El Señor no te hizo amargado. Podés tener tu carácter, podés ser un poco quizás más abajo que el resto, pero la palabra nos invita a nosotros a decirle, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Entonces, esa amargura se cambia por gozo. Yo tengo que entender que, si bien no es por emociones, pero sí que soy una carta abierta, entonces mi vida tiene que hablar de Cristo, mi vida tiene que hablar y reflejar, sin que yo lo hable, reflejar la obra que Cristo está haciendo en mí, porque soy una carta de Dios para otros. Otros tienen que ver el trato que Dios tuvo en mi vida. Otros tienen que ver las cosas que Dios está cambiando. Otros tienen que ver las cosas buenas que Dios ha depositado en mí.
porque somos una carta abierta y damos testimonio a otros de la grandeza de ese Dios todopoderoso, ese Dios grande que tenemos, que se ha ocupado en tratar con gente rota, con gente lastimada, con gente despreciada. Pero todo esto nos tiene que llevar lejos de las emociones, todo esto nos tiene que llevar a una obediencia real. Una vez que estos dos discípulos llegan a Emaús, me gusta porque también se ve la astucia de Jesús. Dice que Jesús hace como que se va a ir más lejos, ¿no? Como que los deja. Jesús hace que se va. Pero si volvemos ahí a Lucas 24, 29, dice, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo. Ya es casi de noche, así que entró para quedarse con ellos. Ellos ya no querían que Jesús siguiera de largo, disfrutaban de su presencia. Y cuando finalmente reconocen que es Jesús, ahí en Lucas 24, 33, dice al instante, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Entonces, en la cercanía y en la relación con Jesús, algo cambió en ellos. Si nos ponemos a pensar, la palabra no nos dice por qué iban a Emaús. Pero acá estamos viendo si ellos al instante que Jesús se les revela, deciden regresar a Jerusalén, quiere decir que de alguna manera estaban escapando de algo. Y cuando nosotros los vemos en ese camino, al principio dice que ellos iban cabizbajos. ¿Qué podemos ver en ellos? Personas que salieron decepcionadas porque su Salvador, aquel que iba a redimir, había muerto. Porque no tenían noticias, porque era todo alboroto, porque no sabían qué había pasado con su cuerpo. Entonces ellos deciden alejarse de Jerusalén, se van a Emaús, pero automáticamente, cuando les es revelada la persona de Cristo, ellos, luego de cenar, se ponen de pie y automáticamente deciden regresar a donde estaba el resto de los discípulos. ¿En dónde? En Jerusalén. Entonces ellos llegaron a Emaús caminando en una dirección, encaran ese camino decepcionados, creyendo que en todo lo que Jesús hizo, pero ya no, dudando ellos justamente si Él era el Mesías o si era simplemente un profeta usado por Dios. Vieron que cuando Jesús le dice, ¿qué es lo que está pasando? Y ellos dicen, ¿pero acaso vos sos el único peregrino que no se enteró de lo que pasó? Él le dice, bueno, cuéntenme qué pasó. Y dice, no, lo de Jesús de Nazaret, un hombre, un gran profeta de Dios. Pero no lo reconocían en ese momento, o al menos en sus declaraciones, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Simplemente estaban declarando que Jesús era un gran profeta que había sido usado por Dios. Sí reconocían sus obras, pero no estaban reconociendo la divinidad de Jesús. Porque iban en una dirección incorrecta. Pero en esa dirección en la que ellos iban, tuvieron un encuentro con el Señor, y ahí en esa cercanía y en esa relación, Jesús hizo el cambio. Después de encontrarse con Jesús, ellos justamente volvieron a Jerusalén, vuelven a reunirse con los discípulos, ya no reina la frustración, la decepción desaparece, y su perspectiva se enfoca justamente ahora en Cristo revelado por la palabra. Ellos vuelven a los discípulos y les dicen, realmente el Señor ha resucitado. Cuando el corazón vuelve a arder, justamente los pies cambian de dirección. Ya no es el camino a Emaús, sino que ellos deciden regresar a Jerusalén. Vuelven a Jerusalén, donde había un propósito. En Jerusalén luego iban a ser investidos de poder, de la llenura del Espíritu Santo, para ser testigos de Cristo. Y Jesús los reunía ahí y les dice a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén. Entonces ya ellos no están decepcionados huyendo de ese lugar, huyendo del propósito, sino que tuvieron un encuentro con Cristo, sus corazones se volvieron a encender y ellos vuelven a atender el propósito. Vuelven a Jerusalén. Esto demuestra que el verdadero amor produce obediencia.
Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. No dice, si ustedes me aman, van a estar todo el día felices. No dice, si ustedes me aman, van a estar todo el día a los gritos de victoria en victoria. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. No podemos separar entonces amor y obediencia. Decir, yo amo a Dios, mi corazón arde por Él, pero vivir permanentemente alejados de su voluntad. Vivir permanentemente alejados de lo que el Señor quiere. Y eso es una contradicción. Primera de Juan 2:5. Dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. No hay otra manera. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. No hay otra manera de expresar el amor de Dios. No hay otra manera de que se manifieste plenamente el amor de Dios en nuestra vida, sino obedeciendo su palabra, llevando una vida conforme a la que Él quiere. Podemos ver que Emaús terminó justamente en Jerusalén. Los discípulos volvieron para encontrarse con los demás y anunciar, el Señor verdaderamente ha resucitado. Hay algo que sucedió justamente con el encuentro que tuvieron con Jesús y esto produjo en ellos revelación, porque ellos entendieron quién era Cristo, se les fue revelado. Ese encuentro con Jesús produjo en ellos, hizo arder sus corazones, encendió sus corazones nuevamente, produjo transformación en ellos y produjo obediencia. Ya ellos no estaban a la deriva, yendo a Emaús o yendo para donde quisieran, sino que volvieron al lugar donde había propósito. Ellos volvieron a Jerusalén. Y ese es el proceso, revelación, vuelven a arder nuestros corazones, el Señor produce ese cambio, esa transformación que solamente Él puede hacer en nuestras vidas y por ende hay obediencia. Nosotros respondemos al amor de Dios y no lo hacemos con emoción, sino que lo hacemos con obediencia a su palabra, con obediencia a lo que Él nos está demandando, a lo que Él nos está exigiendo, a lo que Él nos está pidiendo. Entendemos que el Señor nos compró, fue a precio, el Señor derramó su vida por nosotros, lo declaramos muchas veces, o hemos hecho esa gran oración. Si no la hiciste, te invito a que la puedas hacer, de reconocer a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, pero no solamente lo reconocemos como el Salvador de nuestras vidas, lo reconocemos como ¿quién? Nuestro Señor. Por ende, si yo estoy declarando que hay otro que es el Señor de mi vida, estoy declarando que hay otro por encima mío que está tomando el señorío de mi vida ya no me pertenece. Mis decisiones ya no me pertenecen. ¿Y por qué a veces tomamos decisiones tan a la ligera? Por un sentimiento, por una emoción, porque está bueno. Quizás puede ser un negocio, puede ser hasta el relacionarme con una persona. Y tomamos decisiones muy a la ligera, pero nos olvidamos que le dijimos a Cristo, sé el Señor de mi vida. Para ir cerrando, hacete esta si tu corazón está ardiendo por el Señor. Y hacelo con sinceridad. Si realmente tu corazón arde por el Señor. O si nos congregamos porque nos gustó la rutina, nos gusta el ambiente, nos gusta la cercanía, nos gusta el trato que tenemos con los hermanos.
pregúntatelo, ¿cuántos vienen realmente porque sí, hoy quiero adorar a Dios y lo voy a hacer con el resto de mis hermanos y me encanta cuando adoramos, cuando alabamos, cuando servimos, cómo disfruto su presencia? Sí, hoy voy a escuchar la palabra de Dios, hoy me voy a acercar a la palabra de Dios y el Señor algo nuevo me va a decir. ¿Realmente sucede eso cuando nos acercamos al Señor? ¿O nos acostumbramos al venir y sentarnos y que alguien nos hable y cantar algunas canciones? Nos acostumbramos quizás a hacer una oración por la noche, una oración por la mañana, a darle gracias por los alimentos. ¿Realmente cuando oramos al Señor dándole gracias por los alimentos, somos conscientes de lo que estamos haciendo? Sí, Señor, gracias porque me estás proveyendo. Gracias, Señor, porque no faltás a tu palabra. Gracias, Señor, porque puedo disfrutar de esta cena en familia. Gracias, Señor, porque tengo un hogar. Gracias, Señor, porque tengo con quién compartir. Gracias, Señor, por el nuevo día que me diste. Me gusta agradecerle por eso al Señor, ¿no? Porque es una nueva oportunidad en la que el Señor nos hizo abrir los ojos y eso demuestra que todavía hay propósito. Esto demuestra que todavía el Señor tiene algo con nosotros, no ha terminado su obra. Eso demuestra que el Señor todavía nos está dando la oportunidad, quizás en algunos casos, de cambiar las decisiones que estamos tomando. Y el Señor está mostrando gracias sobre tu vida porque te da un día más para poder acercarte, para poder reconciliarte, para que tu corazón lo vuelva a reconocer a Él y vuelva a arder, como pasó en la vida de los discípulos. Los discípulos comenzaron en el camino diciendo: nosotros esperábamos que aquel profeta fuera realmente el Mesías, el Hijo de Dios, el que nos iba a salvar, el que iba a redimir a su pueblo. Comenzaron ese camino hacia Emaús, alejándose de Jerusalén. Con nosotros esperábamos. Ahí podemos ver decepción, podemos ver tristeza en ellos, porque dice que andaban cabizbajos, podemos ver confusión en ellos. Y no sé, quizás si esto es decepción, tristeza, confusión, hoy golpee tu vida, tu corazón, te haga ruido, te incomode. Quizás estemos atravesando por lo mismo que ellos estaban pasando. Pero ellos terminaron diciendo: ¿no ardía nuestro corazón? El mismo camino, los mismos discípulos, pero algo había cambiado. Jesús había vuelto a ocupar el centro de sus corazones. Jesús había vuelto a ocupar el centro de su atención. Jesús había vuelto a ocupar ese lugar que solamente a Él le corresponde en la vida de aquellos que lo confiesan como Señor. Quizás vos y yo hemos comenzado nuestro camino espiritual con corazones encendidos, orábamos con pasión, leíamos la Biblia con hambre, adorábamos sin reservas, servíamos quizás con alegría, pero con el tiempo ese corazón se fue enfriando. No necesariamente un corazón que se enfría deja de creer. No necesariamente un corazón que se apaga es porque dejó de creerle al Señor. Sino que simplemente es porque otras cosas fueron ocupando ese lugar que solamente le corresponde a Dios en nuestra vida. Y de toda esa lista que dábamos al principio, muchas de esas cosas no son malas en sí mismas. ¿Quién puede decir que la familia es mala? ¿Quién puede decir que un ministerio, que un llamado es malo? ¿Quién puede decir que la compañía de un amigo es mala? Bueno, depende del amigo, ¿no? No necesariamente esas cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas tienen que ser malas. Pero muchas veces se disfrazan y empiezan a tomar el lugar que solamente le corresponde a Dios en nuestra vida. Y no vas a ser un mal padre por decir: Dios, vos tenés el primer lugar en mi vida, sos lo más importante. No vas a ser una mala esposa por decir: Señor, te amo por sobre todas las cosas, aún por encima de mi esposo. Y no vas a ser un mal esposo que descuida a su familia o a su esposa por declarar que Cristo es lo más importante en tu vida, porque Él es nuestro Señor y Él nos compró. Pero con ese mismo amor el Señor dice: a mí amame por sobre todas las cosas, pero también amá a los demás
de esa manera. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos terminando. Te invito a que te pongas de pie. Pueden ir pasando. Quiero que en este ambiente, si querés cerrar tus ojos, hacelo, pero en este ambiente de paz, de serenidad, en la presencia del Señor, que te preguntes y te repreguntes cosas. Pregúntate si el Señor está tomando el control de tu vida. Pregúntate si el Señor realmente está en el centro de tu corazón. Pregúntale ahí al Señor porque Él tiene boca, Él habla. Él tiene oídos para atender a nuestro clamor. Preguntale al Señor si realmente hay cosas para cambiar y confía en que Él te va a responder. Preguntale si tus motivaciones son las correctas, si le agrada la manera en la que te conducís. Y si ahí, como lo describíamos, comenzaste este camino espiritual con un corazón encendido, apasionado por Dios, y hoy no es la misma situación en la que estás atravesando, que solamente servís porque te comprometiste, que buscás de Dios porque entendés que es lo correcto, que vas a la palabra porque entendés que te hace bien, pero hay algo ahí que se apagó. Decirle: Señor, volví a encender ese amor por tu presencia. Volví a encender ese amor por tu palabra. Volví a encender, Señor, ese amor por tus cosas. Para que no depositemos, Señor, nuestra mirada en las cosas de la tierra, sino que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, Señor. Para que nuestro tesoro realmente esté en ti. Hoy declarábamos que su nombre es Cristo y es así, el Señor lo abarca todo. El Señor ocupa todo. En nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra vida, el Señor lo llena todo. Debemos ser conscientes de eso, pero también ser conscientes para darle el lugar que Él se merece. Jesús todavía camina con nosotros. Lo hermoso de Emaús es que Jesús no abandonó a esos discípulos como estaban, confundidos, decepcionados, desorientados, desanimados. Él se acercó a ellos, caminó con ellos, les habló, abrió las Escrituras y volvió a encender sus corazones. Jesús hoy todavía camina con nosotros. Te acompaña en el camino, en el día a día. Quiere revelar aún más su palabra, quiere revelar su persona sobre tu vida. Dale lugar, démosle lugar. Y entender que llevamos a Jesús a todas partes. Él nos acompaña en todo momento. No se queda acá y nos espera hasta la próxima reunión. Seamos conscientes de que Él es nuestro fiel amigo, que en todo momento está con nosotros. Aun cuando te equivocás, sé consciente que el Señor te está viendo. Señor, queremos amarte por sobre todas las cosas. Queremos pedirte hoy, Señor, que vuelvas a encender nuestros corazones. No solamente pedirte por más cosas, no solamente pedirte por bendiciones, Señor. No solamente pedirte por cuidado, Señor. Sino que hoy te queremos pedir que hagas arder nuevamente nuestros corazones, Señor, para que te volvamos a amar de la misma manera que lo hicimos al principio. No por nada Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: te has olvidado de tu primer amor. ¿Cómo era nuestro primer amor en el Señor? ¿Seguimos viviendo en ese primer amor? ¿O hay que volver a encenderlo con nuestras acciones, con nuestras decisiones? Hay que volver a avivar ese
esa llama que el Señor puso en nosotros. Podemos volver a Mateo 22:37. Dice: alma al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Pensando en esto, te quiero hacer 3 preguntas nomás. Tratalas ahí con el Señor. En primer lugar, ¿dónde está mi corazón? ¿Qué es lo que está ocupando el lugar de Dios en mi vida? En segundo lugar, ¿qué es lo que está alimentando mi corazón? ¿De qué me estoy nutriendo? ¿De qué cosas me estoy llenando? ¿Qué pensamientos dejo entrar en mi mente, en mi corazón? Estoy dejando que la palabra de Dios invada todo mi ser, transforme mi mente, transforme mi manera de pensar, dirija mis pasos, sea esa claridad en la senda de mi día a día. Y en tercer lugar, como los discípulos que iban en una dirección incorrecta, ¿hacia dónde estoy caminando? ¿Estoy acercándome o me estoy alejando del Señor? ¿Estoy acercándome o alejándome de la fuente? Amamos, Señor. Tenía ahí tu momento con el Señor. Disfrutá este tiempo en su presencia. Santo, 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 santo. Declaro el nombre de Jesús ahora.